Bueno, una alegría muy grande estar acá compartiendo con ustedes. Mi nombre es Diana Noguera, tengo 25 años, soy de Colombia, de una ciudad que se llama Barranquilla. Bueno, de verdad que esto es una bendición poder compartir en estos momentos tan difíciles para la iglesia, para la humanidad, testimonios de fe, testimonios de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Así que este es mi testimonio. Y bueno, tuve la bendición desde muy pequeña. Mi familia pues es católica desde siempre. Entonces crecí en una familia católica. Tuve una abuela muy católica que me enseñó realmente lo que era la fe, me enseñó el caminar, me enseñó lo que era ir a una misa. Pero para mí era simplemente como un estilo de vida, era como algo normal, no algo que yo tenía que hacer parte de mi convicción. Sin embargo, esas cosas ahora las recuerdo como algo muy importante para mí, pero bueno, desde chica eso no lo entendía mucho. No es que tuve una fe así muy especial desde pequeña, ¿no? Simplemente veía lo que hacía mi familia y lo repetía, los imitaba. Eh, También creo que Dios se encargó en el camino, pues de irme mostrando lo que realmente quería de mí. Me refiero a través del testimonio de mis familiares, amistades, de personas que me iban aconsejando lo que yo debía hacer, lo que no debía hacer. Y bueno, así fui creciendo, normal, el colegio, terminó el colegio, luego bueno, en el colegio siempre hubo algo muy especial y es que estudié en un colegio católico y eso me hizo también como no salirme de la misma línea. La fe, las religiosas que estaban conmigo, a quienes les agradezco un montón y a quienes recuerdo con mucho aprecio. Recuerdo que estando en el colegio siempre andaba con ellas, me gustaba estar en todo lo que andaban las religiosas y eso era algo muy especial para mí, porque había un retiro y ahí estaba Diana con las religiosas, entonces me decían siempre mis amigos del colegio como que va a terminar de monja. Y, pero bueno, a mí realmente como que no me afectaba porque a mí me gustaba y me parecía genial, pero vuelvo y lo digo, no es que me gustara por algo en especial, sino que sencillamente me gustaba estar con ellas y listo. Y la verdad es que creo que era extraño y por eso creo que Dios algo iba sembrando en el corazón desde que estaba en el colegio, ¿no? Desde chica. Bueno, nada, salgo del colegio y entro a la universidad a estudiar y obviamente ya no hay el mismo tiempo para tú preocuparte de temas como Dios o ir a misa, no, o sea, ya uno está preocupado como que estas materias yo las tengo que pasar, conoces nuevas amistades que nada que ver con la religión, nada que ver con lo que digamos que ya tu familia viene inculcándote. Entonces yo me acuerdo que yo pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde estudiando todos los días, solamente los sábados y los domingos no, pero todos los días pasaba estudiando, entonces todo eso hacía que ya no hubiera tiempo y esa era una excusa para yo decir, ya no hay tiempo para Dios, o sea, no hay tiempo. ¿Qué pasa? El dejar entrar ese no hay tiempo para Dios en mi vida fue igual a dejar entrar otro tipo de cosas que iban a estar llenando el vacío que solamente Dios puede llenar. Esa necesidad que todos tenemos de Dios. Yo la empezaba a llenar con mis amistades, la empezaba a llenar eh, estando ya, estando en la universidad, la empezaba a llenar con vanidad, superficialidad. Recuerdo que a la vez trabajaba y no, estudié en la universidad y luego empecé a hacer prácticas para lo que estaba estudiando y estando en la primera empresa donde entré, ahí sí fue, o sea, una Diana súper vanidosa, una Diana súper superficial, que todo lo que ganaba era para tener. Me acuerdo que casi todo mi sueldo me lo gastaba en maquillajes, en ropa, en zapatos. Y me rodeé de personas así, me rodeé de personas vanidosas, de personas superficiales, de personas que solamente les importaba mostrar lo lindo de una cara externa o lo lindo de lo externo, ¿no? Pero la Diana por dentro estaba completamente vacía. Había dejado de buscar ese Dios que la había enamorado en algún momento, que en algún momento sentía que no podía estar sin ese Dios, y eran otras cosas, ¿cierto? Las amistades. Entonces empiezas a creer que eso es como lo que importa, que ese Dios no es realmente, era muy difícil para mí. Yo me acuerdo que yo decía como que, pero es que es muy difícil
lo que Dios pide, porque pide que uno deje de disfrutar, pide que uno deje de ir a una fiesta, pide que uno deje de salir con ciertas amistades, pide todo así como tan cuadriculado, así que yo no puedo con eso. Entonces, eso hizo que más me alejara de él, internamente hablando, o sea, yo no tuve necesidad de hacer cosas, por así decir, muy fuertes externamente hablando de que, no sé, las personas notaran algo en mí raro o que yo de pronto cometiera errores así como que se vieran, no, sino que por dentro yo me sentía completamente apartada de Dios por estar pensando en, bueno, tengo que ser la mejor en la universidad, tengo que tener la mejor ropa, tengo que tener el mejor maquillaje. Entonces, toda mi vida se convirtió en eso, por mucho tiempo. Luego, claro, voy caminando y me di cuenta que eso lo que más estaba haciendo era haciéndome daño y yo llegaba a mi casa, recuerdo, y y ya no era la misma con mi familia. Recuerdo a mi mamá que preguntaba por qué yo estaba tan extraña, porque de pronto era la Diana que contestaba feo, que no quería que se metieran en su vida, que no quería que de pronto me preguntaban, bueno, pero ¿cómo te está yendo? Y no sé qué, y me fastidiaba que me preguntaran cómo estaba. Para mi familia fue algo muy extraño, pero bueno, pensaron que era el tema de ser adolescente. y Pero también, sí, o sea, era adolescente, pero también por dentro yo estaba completamente, me sentía sola, ¿no? Sentía que había tomado un camino que no era y que tenía que replantearlo, tenía que volver al camino. Entonces, en medio de darme cuenta de que yo me estaba estrellando y que lo que yo estaba dejando entrar en mi vida eran personas que no me aportaban nada, personas que me dejaban más vacía, personas que estaban en lo mismo que yo, o sea, que no eran amistades que te dijeran, mira, estás haciendo algo malo, no, sino que te decían, eso es lo normal, estamos jóvenes, hay que disfrutar. Y en medio de ese caminar, claro, me di cuenta de que estaba quedando más sola, de que no realmente, de que no tenía nadie que me dijera, esto está mal. Y recuerdo que conocí una comunidad, que fui a un retiro espiritual. Bueno, realmente primero fueron mis papás. Mis papás fueron en un retiro, mis papás no estaban muy bien en el matrimonio. Bueno, vivía con mis papás y tengo dos hermanas que son más pequeñas que yo. Una tiene 13 y la otra tiene 12. Entonces, soy la mayor de las tres. Y bueno, vivíamos siempre los cinco. Mis papás deciden ir a un retiro, pues querían buscar más de Dios y no estaba muy, muy bien, entonces decidieron ir. Cuando vinieron del retiro, resulta que ahora la que necesitaba un retiro era yo, porque no estaba muy bien. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba algo, o sea, necesitaba volver, encaminarme. Y así fue como fui a este retiro y bueno, empezó un nuevo camino que recuerdo que yo tenía, no sé, 18 más o menos, o 17, y entré en esta comunidad y le agradezco mucho a Dios porque, bueno, renové mi consagración a la Virgen María a través de, justo hoy, el Día de la Medalla Milagrosa, renové mi consagración a Jesús por María a través del método de San Luis María Griñón de Montfort y estuvo buenísimo, me consagré con toda mi familia y eso fue muy especial. Luego empecé a ser misionera en esa comunidad. Fue muy difícil el cambio, fue muy difícil dejar de desprenderte de cosas, hablando materialmente, hablando internamente, como que decía, no, pero quería seguir teniendo, ¿no? Quería seguir por dentro diciendo, bueno, pero no está mal, sí. Mira que es algo que parece algo muy tonto, pero que a la vez es una muestra de un vacío interior. Maquillarte todos los días, o sea, sentir la necesidad de verte bien, aunque sea un día normal. Es algo que no, o sea, no es que esté muy mal, pero el problema está cuando se convierte en algo obsesivo, o sea, cuando lo necesitas. Si no lo tienes, estás mal. Entonces, claro, eso te lleva a que es un proceso de desprenderte, un proceso de entender de que Dios te quiere despojada de todo y de todas aquellas personas que no te llevan a lo bueno. Y bueno, siendo misionera fue algo muy especial, logré recuperar mucho, por así decir, mi primer amor, que es Dios. Y
Eso me llevó a unirme mucho a mi familia, la relación empezó a mejorar, pero incluso siendo misionera y estando en la comunidad, había algo en mi interior. Yo recuerdo que yo iba a los retiros espirituales a servir y decía, bueno, qué genial. Bueno, siempre hubo un deseo en mí, un deseo de ser madre, ¿no? De, de tener un noviazgo en Dios, de casarme, eso estuvo, pero a la vez también había otra cosa fuerte que yo sentí y decía, pero quiero servirle a Dios más de cerca, pero porque veo una religiosa o veo esto y se enciende algo extraño en mí, algo pasa. Yo esas cosas las obviaba, porque yo quería a todo casarme. Entonces, claro, estando de misionera, tuve la oportunidad de conocer misioneros, de conocer personas que estaban en lo mismo que yo. Y recuerdo que empecé a tener ciertas amistades con misioneros y personas a quienes admiraba mucho, pero me daba cuenta y decía, pero no, o sea, no se da, no se da, o sea, y dejé la verdad como de pensar en eso y se lo entregué a Dios, dejé de pensar que, que por así decir era como que no, yo tengo que hacer esto, eso, o sea, yo quiero ser mamá, quiero tener hijos, esto, esto. Y llegó un punto donde se lo entregué a Dios y le dije, bueno, que se haga tu voluntad. Pero también, vuelvo y te digo, aparecía este deseo de qué hacer. O sea, necesito buscar, necesito algo que discernir realmente. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Me entiendes? ¿Qué vocación es mi vocación? Porque no sé, estaba muy confundida. Y estando, recuerdo que yo salí de la universidad, no terminé la carrera que inicié, me di cuenta que no, y luego inició otra carrera en otra universidad. Y yo recuerdo que iba, no sé, por tercer semestre, algo así, o segundo, y otra vez se empieza a encender a mí ese deseo de mundo, ese deseo de tener amistades. Bueno, claro, mi grupo de amigos eran los mejores del salón, porque eran muy buenos en la clase, pero eran también terribles. Entonces no me llevaba realmente a cosas muy buenas. Y ahí fue donde yo decido, no, yo no puedo volver a esta vida. O sea, si yo sigo estudiando aquí, yo voy a volver a lo mismo. Yo voy a volver a la vanidad, voy a volver a necesitar estar afuera. Me voy a olvidar de Dios. Así que, aunque me duela, tengo que tomar una decisión. Hablé con mi familia y yo les dije, yo necesito tomar una decisión porque yo creo que Dios me llama a algo y necesito hacer un proceso vocacional. Necesito darme cuenta si Dios realmente me llama a, a ser religiosa, a casarme. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, necesito buscarlo. Entonces, mi mamá, cuando estaba joven, fue religiosa, duró 2 años de religiosa, entonces ella me entendió cuando yo le hablaba del tema vocacional, me entendió muy bien y me decía, sí, o sea, uno tiene que lanzarse porque si no, nunca va a uno saber qué quiere Dios de uno. Eh, y bueno, empezamos a ver las comunidades y conocí una comunidad que justo estaba en Colombia, en Barranquilla, estaba iniciando, es de clausura, entonces yo digo, no, Dios me llama a algo y Dios me llama a que prueben esta vida contemplativa. Eso fue una gracia de Dios, ¿no? Porque una Diana que le gusta estar afuera, que le gustaba disfrutar, divertirse, bailar, estar con sus amigos, es algo que fue muy extraño, pero fue algo que se encendió en mí y que yo necesitaba realmente discernirlo y ver si era ahí. Así que bueno, me fui a donde estas religiosas, fue durísimo, es una vida muy austera, es una vida de verdad que muy admirable para mí. Y, y bueno, duré ahí de experiencia un mes. Mira, decirte si hice bien un proceso de vocacional o no, pues no sé decirlo muy bien, pero luego que salgo de ahí yo me fui donde mis papás y les dije, yo voy a volver, voy a entrar de monja. Entonces llegué donde mis padres y les dije, ellos me dijeron, ¿estás segura? O sea, ¿eres consciente? Y yo le dije, sí, Dios me llama, esa es mi vida, esa es mi vida. Y yo, sí, 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 eso es, eso es. Y bueno, entré como postulante, pero bueno, realmente Dios fue muy claro conmigo y me mostró, tenía como 3 o 4 meses de estar ahí y dije, no, o sea, no, no, no es la vida, no voy a ser feliz, no la voy a dar toda, no es mi vocación.
Hablé con otros sacerdotes que me ayudaban en ese instante y se dieron cuenta de que era así, de que no era el lugar. Entonces yo decidí salir, pero en medio de, claro, como ya salí de ese lugar, vuelvo y te digo, fue muy frustrante, fue muy doloroso. Yo dije, Dios mío, yo creía que este era mi lugar y no lo es. ¿Qué quieres de mí? Me acuerdo que fue casi un mes llorando todos los días, fue casi un mes. Yo no sé la verdad si llamarlo depresión o no, pero recuerdo que yo no quería que mi familia me hablara, yo no quería nada, yo decía, yo no sé qué quiere Dios de mi vida, o sea, yo no sé qué más hacer para que me muestre cuál es mi lugar, yo no sé, o sea, no sé si me va a caer un rayo y me va a mostrar dónde tengo que ir, no sé qué quiere, entonces era muy doloroso, muy cansador, y volví y te digo, me cansé y por así decir, me tocó como volver a iniciar, eh, a levantarme y decir, bueno, o entro a estudiar otra vez, a ver qué hago con mi vida. Y mira, esto te lo cuento porque sé que hay muchos jóvenes que pasan por esto, sé que hay muchos jóvenes ahora mismo que incluso deciden, se cansan tanto de buscar lo que Dios quiere o de dejar a Dios actuar en su vida, que ya eligen lo primero que venga. Entonces, por eso me atrevo a decir que de pronto hay matrimonios o sea, que realmente no son perseverantes, que no acaban porque no se terminan de conocer por la desesperación de decir, es que ya yo no sé qué quiere Dios de mí, entonces acepto lo primero que venga. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque en medio de esta desesperación que uno siente de decir, pero es que, ¿qué quieres de mí? Si no me muestras, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Entonces, claro, el demonio aprovecha mucho eso y te planta una vida de hadas, una vida, claro, conoces gente, conoces esto, conoces un buen chico, por así decir, entonces crees que es por ahí y no, luego te das cuenta de que te puede ir mal, de que Dios no te está pidiendo eso, pero todo por nuestra desesperación. Hace unos días hablaba con un sacerdote y me decía, es que los tiempos, nuestros tiempos quieren ir así, a toda, pero los tiempos de Dios van así, o sea, van como mostrando, ¿no? Y todo es con calma. Bueno, yo en ese instante yo necesitaba que Dios me hablara rápido porque si no iba a perder a Diana. O sea, yo pensaba que Dios me iba a perder a mí, que yo sencillamente ya, o sea, me voy y consigo un novio y ya, o sea, no me importa nada y entonces sigo en mis cosas y esto. Claro, fue un mes muy duro, pero le doy gracias a Dios porque conocí a un sacerdote. Le doy gracias a Dios de verdad porque los sacerdotes, hay que rezar mucho por los sacerdotes para que sean santos sacerdotes, porque en ese instante de mi vida a mí me salvó un sacerdote. Me recuerdo que mi mamá me veía tan mal, tan llorando por todo, tan decaída que no sabía qué hacer con nada, que recuerdo que un sacerdote, bueno, amigo de la casa, teníamos mucho tiempo sin hablar con él, porque cuando fue seminarista vivió en mi casa y, y ya era sacerdote y todo, entonces que mi mamá tenía el contacto y me acuerdo que le escribió, yo no supe, ¿no? Le escribí y le dijo que por favor cuando pudiera me llamara y hablara, porque bueno, él me quiere mucho porque me conoció desde muy, muy chiquita. Y recuerdo que este sacerdote me llamó, ese mismo momento me llamó, eran como las 11 de la noche y me dijo, Diana, ¿qué pasa? Mira, tu mamá está mal, está preocupada por ti, tu familia está preocupada por ti, yo sé que ha sido difícil el camino, que quieres hacer la voluntad de Dios, que quieres ver qué quiere Dios de ti, pero no es la forma. O sea, no es la forma de ir y tratar mal a todos y decir como que nadie me entiende, ¿no? Sino que tienes que levantarte y tienes que seguir y continuar y ver qué quiere Dios con calma, con paciencia, buscando ayuda. Y yo le dije, es que no puedo más, o sea, no puedo más, yo no sé la verdad qué hacer, no sé, entro a una universidad y de pronto Dios me pide que me salga, que busque a otra cosa y entonces me salgo y voy a un lugar y no es ese lugar, entonces, ¿qué más puedo hacer? Y me acuerdo que el sacerdote me dice, mira, ahora yo no te puedo decir qué hacer, lo único que te puedo decir es que te levantes de la cama y vayas a pedirle perdón a tus papás. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que pedir perdón? Súper soberbio, ¿no? Entonces me levanto y digo, recuerdo que a pesar de que él me dijo eso y yo como que me dio un choque, me dio paz en el corazón y dije, yo tengo que, para poder seguir adelante, yo tengo que tener a mi familia de mi lado. O sea, tengo que saber que puede el mundo caerse, pero mis papás me van a defender siempre a mí, van a hacer todo por verme bien. Y eso
me acompaña siempre. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije, mami, no sé qué, perdón, pero lo hacía de verdad, o sea, me dolía en el corazón haberlos afectado tanto porque no entendía muchas cosas y los afecté a ellos, claro, porque eran los que estaban a mi lado. Y bueno, la respuesta de mi papá fue que yo tenía que estar tranquila, que si yo entraba 3 veces a una universidad ellos me iban a apoyar, que si yo me salía 2 veces de una universidad me iban a apoyar, porque ellos entendían de que no lo hacían porque sencillamente a mí me daba la gana de jugar con eso, sino porque era que había algo en mí que yo estaba en búsqueda, yo estaba buscando algo y que no era fácil encontrarlo. Entonces, con paciencia, bueno, me recuperé, volví a la misión, a Lazos, a la comunidad, y, y fue muy especial porque ahí empezó como, por así decir, otro camino, pero claro, como yo dije, bueno, mi vida no es ser religiosa, entonces sí es casarme. Me puse muy feliz porque dije, entonces sí es casarme. O sea, Dios me quiere para casarme porque me mostró que no era ese mi lugar. Ah, bueno, antes de eso, medio de ese mes que duré medio mal, viajé a Bogotá y duré varias semanas en Bogotá, conociendo comunidades de vida activa, pero nada, o sea, no. Decía, no, pero no, o sea, no es eso, no es eso, no es eso lo que Dios me pide, no me hallaba ahí. Entonces, bueno, regresé le empecé a pedir mucho a Dios por una persona según su voluntad, una persona que me amara, una persona, un buen esposo. Le dije, bueno, Señor, o sea, tú quieres que yo me case, ¿no? Te empiezo a pedir desde ya por eso. Yo me acuerdo que yo ayunaba por eso, eh, porque aparte en la comunidad donde yo hacía parte, la, es muy hermoso ver, porque de verdad salen noviazgos muy santos, salen matrimonios impresionantes, salen personas y tienen hijos, son muy pro vida y tienen una cantidad de hijos. Es maravilloso, es muy hermoso. Y eso te enciende en ti el deseo de sí se cree en la familia, o sea, de que sí puedes, o sea, si hay hombres según su voluntad y de verdad que te digo, conocí hombres maravillosos estando ahí, amistades increíbles, eh, misioneros a quien admiré un montón por su fe, por su temor de Dios, por su pureza, por, por las ganas de verdad que tenían de amar a una mujer como lo haría de verdad Dios mismo, o sea, era algo que uno dice, esto no lo ve uno en cualquier lugar. Entonces yo empecé a pedirle a Dios mucho, pero bueno, mira, entramos en pandemia. Entonces, pandemia fue igual alejarte del mundo exterior. O sea, fue como que, bueno, ya no puedo ir a misa física. Mis papás no querían que saliera para nada. Justo tenía un servicio, un retiro, una semana después de entrar en pandemia. Y mi papá me dijo, si vas a ese retiro acá no entras. A la casa, entonces no, o sea, no podía salir de mi casa ni nada. Entonces, claro, ahí sí fue la prueba. Fue un momento de encontrarme a solas con Dios, de que si yo quería serle fiel a Dios en la oración, ya era algo mío, ya era un trabajo propio, un trabajo de voluntad. Y eso me hizo iniciar, o sea, darme cuenta de cuánta fuerza tenía yo para poder a solas agarrar el rosario y rezarlo. Ya no estaba la comunidad, ya no estaban los amigos, ya no estaban estas personas. Sí, uno tenía la llamada con la mejor amiga de uno y rezábamos juntas y entonces el grupo de amigos a leer un libro, maravilloso, pero la mayoría del tiempo era tú sola con Dios, o sea, en tu cuarto y pedirle a Dios que te diera perseverancia durante todo ese tiempo que ibas a estar ahí encerrado. Y bueno, fue algo de verdad que te digo maravilloso porque justo en pandemia empieza a haber mucha actividad en redes sociales, muchas comunidades empiezan a hacer rosarios, empiezan a hacer oraciones en las redes sociales, muchas, y la Eucaristía también. Entonces justo yo estaba así en Facebook viendo unas páginas y veo que dice Nazarenos perseguidos. Entonces estando ahí digo, Coronilla, decía Coronilla la Divina Misericordia. Fue de verdad como de Dios. Yo no estaba rezando la coronilla en esos tiempos, no era la verdad como muy devota a la coronilla para nada. Y de pronto veo, bueno, la coronilla la voy a rezar porque la estaban rezando por el fin de la pandemia, por todo. Y entro y es como un grupo de chicos que estaban con una religiosa, estaban rezando ahí en Argentina.
Entonces uno ponía los comentarios y lo leía. Pero bueno, me di cuenta que justo la religiosa que salía en ese en vivo era una religiosa que había estado acá en Medio Oriente, eh, que es medio reconocida. O sea, en ese tiempo yo la reconocía, en ese tiempo, porque había visto un testimonio. Entonces, justo en la comunidad donde estaba, y dije, ah, es la misma monja. Entonces, escribí para poder contactarme con ella. Mira, yo la verdad, cuando yo vi el testimonio, yo dije, yo necesito conocer a esa religiosa. O sea, vuelvo y te digo, a pesar de que ya estaba rezándole ya por un esposo a Dios, de que yo estaba convencida de que no, o sea, de que Dios me quería para ser mamá, para tener un hogar, yo vi a esta mujer y dije, bueno, pero quiero realmente conocerla porque me impresiona esa fuerza interior que puede tener una persona, que Dios le puede dar a una persona para que vaya a vivir una guerra en tal país, ¿no? Entonces, eso encendió algo en mí y me acuerdo que le escribí en un comentario como que, o sea, todo el mundo escribía intenciones sobre oraciones y no sé qué. Y yo escribí, hola hermano, no sé qué, quiero conocerla, por favor, ¿me puede contestar el privado? Entonces, claro, como veía que leía en los comentarios, la hermana fue luego, vio mi mensaje y yo le dije, bueno, hermana, es que quería conocerla. Yo no me acuerdo bien ahora en este momento cómo fue el mensaje, pero en su momento le dije que pues yo estaba discerniendo mucho o sea, mi vocación en un momento, pero que incluso estando ahora en pandemia, yo había entrado en muchas confusiones. O sea, sí, quería ser madre, esposa, pero a la vez era otra cosa así en el interior que te mueve a decir, puedes seguir buscándome, o sea, puedes seguir eligiéndome. O sea, me sentía que Dios me decía el corazón. Y, y bueno, justo hablé con esta religiosa por WhatsApp porque estaba en Argentina y yo estaba en Colombia. Y entré a un grupo de WhatsApp que mandaba como, por así decir, notificaciones de todo lo que hacía la comunidad, de las oraciones de la coronilla, todo, todo, todo. Entonces empecé en contacto y yo le empecé a contar cómo ha sido mi vida, le empecé a contar muchas cosas, todo lo que yo había hecho buscando el lugar, todo, todo le empecé a contar. Y ella me dice, mira, justo vamos a abrir ahora para las, por así decir, como formación para personas que se quieran consagrar, quieran hacer compromisos de castidad, pobreza, obediencia, todo esto que es una vocación que no es muy conocida en la iglesia, pero que está en la iglesia y hay muchos laicos consagrados. Así que bueno, si quieres entrar en la formación y discernir si Dios te llama a esto, puedes hacerlo. Y yo dije, bueno, no está de más, o sea, no está de más. Yo creo que igual, como que no, porque creo que Dios me dice que me case, pero yo nunca había pensado en ser laica consagrada. No es una vocación que a ti te lo digan, o eres religiosa, o eres sacerdote, o te casas, pero laico consagrado. Entonces me parecía que era algo que no le veía mucha razón, pero luego, claro, en la formación me di cuenta que era una vocación muy especial y es una vocación que donde un religioso no puede llegar. Yo soy laica consagrada, pero yo puedo ir a la universidad a estudiar y ahí puedo evangelizar. Y de pronto una religiosa no lo puede hacer porque tiene que estar en el convento. Un sacerdote tiene su misión especial en su parroquia y no puede dejarla por ir a sentarse a, no sé, con unos amigos un rato. Yo sí lo puedo hacer porque soy laica consagrada y por así decir, estoy en el mundo sin ser de ahí del mundo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar todo eso, de estar en el mundo sin ser de él y de poder ir a universidad, de trabajar incluso y ser consagrada a Dios, ser esposa de Cristo, o sea, está interesante. Porque era como que lo que, por así decir, quería, o sea, poder continuar mi vida, poder continuar, pero bueno, teniendo esa entrega especial y sabiendo de que soy pertenencia de algo. Y eso fue muy interesante cuando empecé con la formación, porque claro, empezó a encenderse a mí algo raro, pero bueno, me acuerdo que luego viajaron un grupo de allá de Buenos Aires a Colombia a hacer una convivencia a Medellín, y luego yo viajé allá a Medellín, los conocí, yo tenía muchas dudas todavía de que sí, de que no, me daba miedo, qué tal, que otra yo iba a decir, no, esto no era lo mío. Entonces,
Estando allá, un día nos sentamos a charlar y yo me acuerdo que yo dije, bueno, yo la verdad ya estoy cansada de buscar. Esto es una, no sé por qué Dios me trajo hasta acá, pero creo que me trajo por algo especial. Y esto yo lo voy a tomar como algo realmente importante en mi vida. Ah, bueno, pero un paréntesis. Antes de esa decisión, me acuerdo que estando donde fue la convivencia fue en la comunidad de unos monjes. Entonces los monjes nos recibieron muy bien y todo. Pero hubo un monje en especial que a mí se acercó y me dijo, mira, Dios me puso en el corazón que rezara por ti. Y yo, uy, bueno, gracias. O sea, de verdad te agradezco. Y de pronto un día me dice, ven, te quiero contar algo. Entonces me dice, mira, yo soy monje ahora, pero yo siempre tuve el deseo en mi corazón de casarme. Yo siempre deseé tener hijos, tener gemelos, deseaba una familia, un hogar, con todo mi ser. Incluso todavía es como que algo que, que uno anhela, humanamente hablando, ¿no? Pero yo conocí a Cristo y Cristo es todo para mí. O sea, yo quiero morir como monje, me decía. Y yo no entendía por qué me contaba. Yo le decía, bueno, o sea, qué bueno, me alegro mucho por ti, ¿no? Pero me decía, yo te lo digo es por si de pronto te puede estar pasando lo mismo. Ahí sí me impacté. O sea, me acuerdo que empecé a llorar y yo dije, ¿por qué me dice eso? O sea, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo sabe de que justo mi lucha está en ahí también, en ser mamá, en creer que esa es mi vocación? ¿Cómo lo supo? Así que bueno, la vida continuó, bueno, o sea, el tiempo ahí continuó y yo le di muchas gracias y me acuerdo que yo me fui al Santísimo. En ese instante yo le dije a Jesús, yo hoy renuncio a mi deseo. Hoy renuncio a mi deseo de ser mamá, hoy renuncio a mi deseo me refiero de engendrar, renuncio a ese deseo por si acaso es un afecto desordenado que tengo, yo renuncio a esto y renuncio a una familia si es lo que tú me estás pidiendo para poder seguirte a ti, para poder entregarme a ti. Con dolor, con lágrimas lo hice y bueno, eso fue. Luego hablé con la hermana, luego hablé con el superior de la comunidad y les dije, miren, yo creo que es una bendición de ellos yo haber estado aquí, haberlos conocido, haber conocido la vocación del laico consagrado, así que yo voy a hacer los compromisos, o sea, me voy a lanzar. Y así fue, hice los compromisos el 12 de diciembre hace 2 años y estando en Barranquilla, en Colombia, y luego yo dije, para yo poder ser fiel a esto, yo tengo que vivir, o sea, que irme para Buenos Aires, o sea, al menos vivir con la comunidad un tiempo no dije, bueno, yo tengo que hacer eso porque quiero ser fiel a esto y estando acá creo que es bastante difícil. Necesito como tomar fuerzas para poder serle fiel a Dios y creo que estando un tiempo en comunidad me puede ayudar. Así que, bueno, yo decirte que yo dije, bueno, me voy a consagrar para toda la vida, yo eso no lo dije. O sea, me refiero a que no le dije a Dios eso, yo le decía a Dios, tú sabes cómo estoy y tú me irás mostrando el camino, ¿no? Ahora ya mi mentalidad es otra, ahora mi corazón es otro, pero en ese instante, en medio de las confusiones, tú dices, bueno, es un año, te entrego esto, ¿no? O sea, esto nada más. Uno siempre queriendo como ganarle a Dios en lo que Dios nos llama y Dios a la final hace lo que Él quiere. Pero bueno, y bueno, viajo a Buenos Aires, hablo con mis papás, les digo, bueno, voy a viajar a Buenos Aires, voy a viajar porque yo necesito irme, necesito estar en la comunidad al menos un tiempo. Yo creo que mi papá me dijo, Diana, termina la universidad, que otra vez vas a lo mismo y te vas a equivocar y te vas a arrepentir, me decía. Yo le decía, papi, es que si yo me quedo, es que Dios me está pidiendo ahora irme ya. O sea, Dios no me está pidiendo irme en 2 años cuando termino, me está pidiendo irme ya. Y él se queda callado, no me dice nada, pero recuerdo que mi mamá me dijo, mira, si eso es lo que tú quieres, lucha por eso. O sea, nosotros no te vamos a dar nada para ir, literal. Usted consiga su dinero, busque la forma, trabaje, ahorre para poder tener ese tiquete y poder viajar. Me acuerdo que me dijo eso. En un momento los dos se pusieron de acuerdo y ya estaban los dos pensando igual. Y
Claro, yo empecé a hacer de todo, rifa, empecé a trabajar, empecé a ahorrar, yo no salía de mi casa por miedo a gastar dinero, yo me aparté de mis amistades, porque mis amistades me decían, estás muy obsesionada con ese viaje, o sea, no está bien. Yo decía, pero es que Dios me lo está pidiendo. Cuando Dios pide algo o cuando uno quiere luchar por algo, por ejemplo, una persona que está luchando porque quiere pagarse un semestre en una universidad, tiene muchas veces que renunciar a salidas con sus amistades, renunciar a comprar cosas para poder ahorrar para pagarse el semestre. Y ahora yo que no lo haga por un tiquete porque voy a seguir a Dios, o sea, lo tengo que hacer. Entonces yo me empecé a apartar mucho de mis amistades, no sé qué, y de mis buenas amistades me refiero, pero era por eso, o sea, porque yo iba con toda a viajar. Y así fue, ahorré, tuve el dinero, compré el tiquete, luego mis papás se dieron cuenta que era en serio, o sea, ya no era como que una simple decisión o una simple bueno, Diana está diciendo que se va, pero no, parece que no, no, era así, o sea, yo dije me voy y literal me iba. Así fue que en enero ya estaba viajando a Buenos Aires y bueno, fue algo muy sorprendente llegar a Buenos Aires, fue un año muy especial, un año de formación. Yo ahí, la verdad, obviamente hubieron momentos muy difíciles porque es vivir en comunidad, es vivir en otra cultura también. Y Y bueno, estaba siguiendo un camino que nunca en la vida me imaginé, como ser una laica consagrada y fue muy, muy genial porque conocí otra vida, conocí otras personas y conocí personas que como yo también querían agradar a Dios en medio de su juventud, en medio de su llamado de la vocación especial. Entonces, para mí fue algo de verdad muy grande y fue un año del que aprendí muchísimo, que fue de mucha oración, de Eucaristía diaria, rosario diario, de ser fiel a Dios, ahí te das cuenta de tus debilidades, vivir en comunidad y tener una persona que te esté dirigiendo y que te esté viendo y que esté pendiente de tu alma y tan cercano, te hace descubrir cosas en ti que de pronto ni siquiera te dabas cuenta que tenías, defectos, afirmas tus debilidades, empiezas a trabajar en tus debilidades más profundamente y eso de verdad que es algo muy, muy, muy necesario. Así que bueno, a finales ya del año surge lo que dicen, bueno, vamos a abrir una misión en el Medio Oriente para, sí, o sea, una misión en Medio Oriente para cualquier, los laicos consagrados que quieran ir, entonces que decidan, por si digan, bueno, yo quiero, está abierta la posibilidad, va a ser un centro de discapacitados y de ancianos que vamos a abrir allá, hay mucha necesidad y claro, yo cuando leí el mensaje dije, ¿será? O sea, dudé un poco, al punto que dije, me da miedo que sea mi emoción, me da miedo que sea como que, ay, Medio Oriente, ¿no? O sea, el otro lado del mundo misionar. Yo tuve miedo de que fuera mi voluntad, o sea, de que fuera mi emoción hablando. Entonces yo dije, no, yo tengo que hablar con mis superiores a ver si es que esto es mío o es realmente de Dios. Bueno, con ayuda de ellos me di cuenta que Dios me estaba pidiendo misionar, venir acá. Y me estaba pidiendo renovar mis compromisos, me estaba pidiendo decidirme, me estaba pidiendo más tiempo para Él. Entonces yo dije, bueno, está bien, me voy a decir que quiero, o sea, que lo voy a hacer. Y dije que sí a la misión. Claro, me tocaba enfrentarme a mi familia, ¿no? A mis papás. Y me acuerdo que cuando le dije a mi papá, cuando lo llamé y le dije, me dijo, se puso a llorar, pero se puso a llorar bien, se puso a llorar de la emoción, de que no podía creerlo, de que dulce tener una hija misionera pues en el otro lado del mundo, en Medio Oriente, y más que todo Medio Oriente uno se lo menciona a la gente normal del común, y lo que más lo único que piensan es guerra, no tratan bien a la mujer tiene que estar toda vestida así, no sé qué, o sea, piensan muy mal, no conocen, entonces es como lo primero o lo que han escuchado. Y bueno, para mi papá fue muy emocionante que Dios me estuviera llamando a eso. Mi mamá le dio un poco de miedo, pero al final me terminaron apoyando los dos. Y creo que gracias al apoyo de ellos también me dio mucha fuerza para decir, bueno, está bien, Dios quiere eso de mí.
Sí que viajo a Colombia el año pasado, viajé en diciembre, ya en enero me estaba listando viajé pues para ver a mi familia, a saludarlos y todo. Ya en enero me alisté y llegué acá a Medio Oriente el 30 de enero, si no estoy mal. Ya voy casi para 10, no, 9 meses. Y fue una experiencia, de verdad te digo, maravillosa porque me atrevo a decir que cambió mi vida completamente. Yo soy, mira, hasta en cosas pequeñas, porque yo soy de una ciudad, lo que es Barranquilla en Colombia, es una ciudad que todo el año hace calor, mucho calor. O sea, yo nunca en mi vida había pasado frío, nunca en mi vida sabía lo que era tener que estar así siempre con una chaqueta. Bueno, cuando viajé a Bogotá, que es una ciudad más fría, pero no es un frío comparado con un invierno, donde, porque en Colombia no hay estaciones. Entonces, o todo el año es calor, o todo el año es frío en diferentes ciudades. Y mi ciudad es cálida, es la costa, es el mar, o sea, es mucho, mucho calor. Y llegué acá, me acuerdo, y la casa donde me quedé, porque yo fui la primera que llegué acá, entonces la casa en la que me quedé estaba completamente deshabitada, tenía hace como 10 años de abandonada, y hacía un frío, pero mira, ni te cuento, o sea, no sé ni cuántos grados hacía, pero para mí hacía era como un freezer, ¿no? Una heladera. Ay, no, 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 muy duro. Y, y ahora que decía, no, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no puedo dormir del frío, fue muy duro, fue muy duro, fue ofrecer, ofrecer y ofrecer. Obviamente me quejaba y le decía a Dios, ¿cómo se te ocurre mandarme a esto? O sea, tú sabes que no puedo con esto. Pero así pasó el tiempo, llegaron los demás misioneros y fue muy especial porque, claro, empezamos a trabajar en la casa, empezamos a organizarla, a amoblar los lugares. Y claro, uno luego veía los lugares organizados y limpios y uno decía, wow, esto estaba así cuando llegamos y mira cómo está ahora. O sea, es muy gratificante. Y aparte después, o sea, amoblar las cosas para que venga gente a vivir contigo, gente que no tenía un techo, gente que puede quedar sola, gente que necesita ayuda. Y también la calidad humana de las personas acá en Medio Oriente. La calidad humana de las personas acá en Medio Oriente es impresionante porque el darse cuenta que eres un extranjero, que ha dejado su familia, que ha dejado su país, para venir al país de ellos, para ellos es como otro nivel, o sea, o sea, no lo pueden creer, te quieren mucho, te invitan, te dan café, te dan comida, te dicen, por favor, vengan a la casa. Cuando llegas a la casa no quiere que te vayas. Y obviamente el idioma también es muy duro acá en Medio Oriente porque es árabe o francés. Yo, la verdad, hablo español y hablo inglés, me defiendo mucho en el inglés, pero igual sigue siendo complicado porque no todo el mundo habla inglés. O sea, no. Y más que todas las personas que son mayores de edad hablan francés o hablan árabe, entonces era como, ¿cómo nos comunicamos? Pero nada, o sea, a través de un abrazo, una sonrisa, de mostrarle a las personas que amas el Líbano, que te gusta el Líbano, para ellos es algo muy grande y les basta para invitarte a que estés con ellos. Entonces esta misión, vuelvo y te digo, reafirma en mi corazón que Dios hizo un llamado desde niña conmigo muy especial, que Él quería algo muy especial conmigo y me reafirma porque en medio de la dificultad tú dices, wow, tengo mucha paz y no me quiero ir de acá. O sea, uno dice en medio de la dificultad de que incluso ahora mismo ya está entrando otra vez el invierno, de que se me hace muy difícil el idioma, de que hay cosas que me cuestan mucho, o sea, sigo aquí y no tengo un deseo en mi corazón de decir como que, ay, me quiero ir mañana. No, o sea, cada día ese deseo reafirma y reafirma como mi intensidad de querer estar acá, de ver qué quiere Dios, o sea, más adelante, cómo será esto más adelante, de querer verlo, de querer palparlo. Y es un deseo que emociona. Yo me siento en la mesa a compartir con mis hermanos o en una otra pelea, así, a compartir en un momento de pizza o en un momento así divertido, en alguna fiesta, lo que sea de la iglesia, y entonces nos tomamos un helado. Y es una alegría importante, es una cosa por dentro que te llena la paz, o sea, es inexplicable. Y yo me imagino que eso es vocación, yo me imagino que eso es llamado, porque
que en medio de lo duro uno siga diciendo, este es mi lugar. Es como la mamá que tiene sus hijos y aunque su hijito está enfermo y se tenga que levantar 2 de la mañana, lo hace y no lo hace porque, ay, siento el gusto de hacerlo, sino porque por dentro dice, soy mamá y Dios me llamó a esto. Entonces se levanta con la felicidad de atender a su hijo. Me imagino que eso es vocación. O sea, que en medio de la dificultad uno diga, sigo adelante, porque en cualquier lado voy a encontrar voy a encontrar esta o más dificultades. Entonces Dios me llama a esto ahora y es como quiero ser fiel a esto. Así que bueno, ahora mismo ya tengo 9 meses acá. eh, Somos 4 misioneros en total y es una alegría de verdad muy grande, esperando que venga quizás más, esperando también tener la casa mucho más amoblada, pues para que empiecen a venir ancianos. Cualquier necesidad que haya se quiere atender, así que es algo que es gratificante, porque Dios pone un deseo en el corazón de servir. Y recuerdo que mucha gente me decía, bueno, pero ¿por qué justamente Medio Oriente? En Colombia también hay necesidades, en no sé qué lado hay necesidades. Y yo no tengo una respuesta para eso, porque yo me atrevo a decir de que Dios se encarga de ponerte en el lugar que tú tienes que estar. O sea, de pronto hay misioneros, incluso, no sé, España, México, no sé, que Dios les dice, no, tienes que ir a tal parte del mundo y no es necesariamente tu país, no es necesariamente un lugar cercano. Y tú dices, pero ¿por qué Dios me pone en el corazón que vaya hasta tal lugar, siendo yo de acá? Es un misterio que solamente en el cielo podré preguntarle a Dios por qué lo hace, pero de hacernos aprender otra lengua para poder comunicarnos y todo. Y es algo muy especial, porque te saca de tu confort, te saca de ti mismo, te hace amar a todos, te hace ver una nueva vida, ¿sí? La fe en Medio Oriente es de verdad y es impresionante y algo que de pronto se me olvidó compartir es que la comunidad de la que hago parte se llama Nazarenos Perseguidos justamente porque se encarga de difundir la causa de los cristianos perseguidos, iniciando en Medio Oriente, pero también en todo el mundo, más que todo en Medio Oriente porque es una realidad que no se conoce. En Siria, en Irak, en muchos lugares han habido muchas personas mártires, muchas personas casi que todos los días dando la vida por Cristo y no va a salir en una noticia. Una guerra de persecución religiosa no va a salir en la noticia, pero es algo que está, es algo que está sucediendo y de eso se encarga la comunidad, de dar a conocer esa realidad de los cristianos perseguidos y de rezar sobre todo por los cristianos perseguidos, de comprometernos a través de la oración a decir, yo lo voy a recordar todos los días cuando rece. O sea, todos los días voy a recordar de que una persona que cree en lo mismo que yo estoy creyendo está dando la vida por eso que cree y que yo hoy tengo la oportunidad de tener aquí un rosario en la mano. Pero esas personas no, o sea, no pueden salir con su rosario porque pueden morir y yo lo puedo hacer. Entonces, es algo que a mí me motiva realmente a ver cómo está mi fe. Si a mí me llegara a pasar todo eso, ¿cómo estaría? Me daría vergüenza mostrar mi fe. ¿Cómo estamos los jóvenes ahora? Que daría pena ir a la universidad y guardamos así la virgencita, guardamos el rosario porque no, ¿qué me van a decir? No me van a querer en la universidad. O tendremos la valentía de mostrar a Cristo en esos lugares donde no se muestra. Entonces creo que son diferentes persecuciones los que se presentan ahora mismo, desde el chico joven que va a la universidad y se ríen de él por creer en Dios, hasta la persona que directamente da su vida por él y es mártir, porque en su propio país no le permiten ser cristiano. Entonces, eso es lo que la comunidad hace y a mí me hace muy feliz hacer parte de esta comunidad, justamente porque me lleva como que de cualquier forma a interpelar mi fe, o sea, preguntarme yo cómo vivo mi fe al punto de decir, Dios mío, estoy llevando conmigo cargando la sangre de muchos mártires, de muchas personas que dieron la vida por Cristo y que están gozando del cielo con Jesús. Y yo quiero gozar de ese cielo también. Entonces, todo esto es como que yo, la verdad, no podría explicar muy bien el por qué justamente lo hace con personas así conmigo jóvenes, pero de algo él me quiere preservar y quiere justamente darme una vida mayor que esta que hay ahora. Y que creo que estas cosas que uno pasa ahora, lo que te contaba de ofrecer el frío, de ofrecer muchas cosas acá que cuestan el idioma, que esto, son cosas tan pasajeras
en el cielo va a tener eso un mérito impresionante. En el cielo Dios va a recordar de todo lo que una persona pudo haber hecho por haberlo seguido a Él. Y eso es lo que realmente me motiva y creo que motiva a los misioneros que están acá conmigo también. El decir, esta vida es muy corta y Dios me va a preguntar mañana qué hice yo con ese llamado que Él había puesto tocando mi corazón para seguirle más de cerca. Así que bueno, esa es mi historia, así que recen por nosotros también acá en el Líbano. Somos unos misioneros que se dejaron realmente impactar por la historia de los cristianos perseguidos y que quieren llevar a través de la misericordia de Dios, esa misericordia y eh, esos rayos, ¿no?, que le mostró a Santa Faustina y que le dijo, lleva mi misericordia al mundo a través incluso de las obras de misericordia, porque el mundo está necesitado de amor, está necesitado de... Estamos con tantas leyes y con tantas órdenes en el mundo que hay muy pocas personas que deciden decir, bueno, yo hoy quiero amar, yo hoy quiero hacer algo distinto por estas personas. Entonces creo que el mundo necesita eso. Y el que hayan jóvenes haciéndolo impulsa a otros jóvenes a que no tengan pena, a que no tengan vergüenza de mostrar lo lo que Dios hace en el corazón de un joven, porque un joven cuando decide darse por completo lo hace con todo, o sea, no lo hace todo, ¿no? Y cuando decide no darse, no se da, es todo o nada. Así que bueno, que el Señor nos guíe, nos ilumine y que sigan rezando por nosotros. Yo doy aquí las gracias por permitir contar este testimonio de mi vida, de recordar muchas cosas que lo que hacen ahora es confirmarme en el corazón de que Dios ha hecho un llamado muy grande en mí hace mucho tiempo y haber encontrado el lugar es una bendición y es de Dios perseverar y Él nos dará la gracia. Así que bueno, muchas gracias.